La administración de Joe Biden y Kamala Harris ha iniciado su mandato con la firma de varias órdenes ejecutivas que derogan reglas implementadas durante el gobierno de Trump y establecen nuevas políticas en materia de migración, tanto para quienes tienen pensado asentarse en los Estados Unidos como para los extranjeros indocumentados y en riesgo de expulsión que residen en ese país. Hoy nos vamos a adentrar en la política migratoria de los Estados Unidos. El cambio de administración con la llegada de Joe Biden ha cambiado también las políticas migratorias. Y es que esta administración y la política migratoria de Estados Unidos no solo afecta a los propios Estados Unidos, sino también al resto del mundo. ¿Por qué? Estados Unidos es el país con mayor número de personas migrantes del planeta. Son más de 50 millones las personas que viven en ese país y que tratan de buscar una alternativa. Sin embargo, en términos de población, Estados Unidos se sitúa mucho más atrás, porque tan solo el 15% de la población de su país son migrantes. Otros países, sobre todo del Golfo, como por ejemplo Emiratos Árabes, donde se sitúa sobre el 87%, seguido de Arabia Saudí o Suiza, son los países con mayor número de personas migrantes. Sin embargo, en Estados Unidos preocupa también por el gran número de personas, pero también por la cercanía con los países de Centroamérica y América Latina. Hoy nos vamos a adentrar en la nueva política de Joe Biden, que ha prometido también reformarla, principalmente en los sectores y el control de seguridad fronteriza, sumado también a una política de asilo. Sin embargo, todas estas medidas tendrán que pasar por el Senado para ser aprobadas y sortear todo tipo de adversidades. El 31 de enero de 2021, el recién electo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció la paralización de uno de los proyectos más emblemáticos iniciados por Donald Trump, la construcción de un muro a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México, con el fin de detener la migración irregular. Para nosotros los inmigrantes es un gran avance y es un privilegio que contar con Joe Biden, porque nos va a dar la oportunidad de que nosotros podamos llegar a Estados Unidos, ya que es un futuro para nuestros hijos y nuestra familia. Con este anuncio se pone fin a tan controversial proyecto. Trump buscaba sobre todo edificar un símbolo que lo situara como líder político capaz de satisfacer las expectativas de sus votantes. This is an invasion, not an immigration. Immigration is when you apply for being an immigrant and you fill out your papers and you have documents and you get screened for health checks with x-rays and blood tests. That is immigration. What they're doing is not immigration. They're dumping illegals here. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. He ascended the podium of power on the prejudices of others. He played to a latent xenophobic streak which exists in all societies, including mine. Para muchos, la salida de Trump de la Casa Blanca hace renacer la expectativa de un cambio en la política migratoria de los Estados Unidos. El presidente que va a estar en Estados Unidos es un presidente que se da a trabajar con los emigrantes y con el pueblo. El hombre paró el muro, este hombre ha hecho muchas cosas lindas y está haciendo muchas cosas lindas, porque él no quería que se hiciera el muro al principio, para empezar. Pero Donald Trump lo hizo, sobre todo, porque él no odia al hispano. Más allá de la percepción que tengan los ciudadanos de los gobernantes, documentos oficiales de los distintos gobiernos que han pasado por la Casa Blanca revelan que la migración forma parte integral en los planes de seguridad nacional, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. Esta estrategia se acentuó en 2001, a raíz de los atentados en las Torres Gemelas y el Pentágono, y se ha expresado con la militarización de la frontera y la incorporación de servicio migratorio al Departamento de Seguridad Nacional, que incluye, entre otros organismos, al Servicio Secreto de los Estados Unidos. Es una línea política que se ha mantenido al menos en los últimos 20 años en forma sostenida. Aunque el muro de Trump fue uno de los símbolos más relevantes de su administración, los hechos indican que tal proyecto en realidad nunca se concretó.
De los 3.140 kilómetros de la frontera entre México y los Estados Unidos, ya había barreras o vallas de separación en un tercio de ella, antes de la llegada de Trump, sin contar los cientos de kilómetros de barreras naturales como ríos y montañas. Desde 1990, el gobierno de George Bush padre comenzó a construir 1.000 kilómetros del muro. El proyecto fue continuado durante el mandato de su hijo en 2001 y posteriormente por la administración Obama, iniciada en 2009. Según los últimos datos publicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, para el pasado 4 de enero se habían construido 727 kilómetros del llamado nuevo sistema de muro fronterizo. Pero en realidad, lo que mayoritariamente se hizo fue la reparación de estructuras ya existentes que estaban deterioradas. Esto significa que se construyeron unos 129 kilómetros de muro nuevo, de los cuales 53 kilómetros corresponden a vallas secundarias, lo que deja un total de apenas 76 kilómetros de barreras primarias totalmente nuevas, de los más de 3.000 kilómetros de frontera. Agradecerle al presidente Trump que termina por la forma como nos trató y no tengo, repito, ninguna duda, estoy tranquilo, optimista, porque va a ser muy buena la relación con el presidente Biden. El presidente López Obrador ha mostrado optimismo ante los anuncios de Biden y ha sido diplomático en sus intervenciones públicas sobre el nuevo gobierno. Además, se ha referido al anuncio del nuevo presidente estadounidense, donde se revisará el programa Quédate en México y se derogarán los acuerdos de tercer país seguro que Trump había firmado con Honduras, El Salvador y Guatemala. Que me manifestó el presidente Biden que van a destinar $4,000 millones en apoyo a los 3 países a los que hice referencia de Centroamérica. The second order I'm signing is creating a comprehensive regional framework to address the causes of migration and to manage migration throughout the North and Central America and to provide a safe and orderly processing of asylum seekers at the United States border. De esta manera, los acuerdos que obligaban a estos países a aceptar en su territorio a solicitantes de asilo en los Estados Unidos quedan suspendidos formalmente, aunque en la práctica este programa nunca funcionó. Ninguno de estos 3 países cuenta con personal e infraestructura adecuada para atender a cientos de miles de refugiados, al punto que Honduras y El Salvador ni siquiera lo implementaron. Solo Guatemala lo hizo oficialmente, pero según reportes gubernamentales, solo el 2% de los migrantes retornados introdujeron una petición de asilo que podía tardar años en procesarse. Además, debido a la pandemia de COVID-19, estas dependencias quedaron clausuradas durante 2020, con lo que Estados Unidos en la práctica llevó a 0 la admisión de refugiados. I'm approving an executive order to begin the hard work of restoring our refugee admissions program to help meet the unprecedented global need. It's going to take time to rebuild what has been so badly damaged. But that's precisely what we're going to do. This executive order will position us to be able to raise the refugee admissions back up to 125,000 persons for the first full fiscal year of the Biden-Harris administration. And I'm directing the State Department to consult with Congress about making a down payment on that commitment as soon as possible. El límite oficial de apenas 15.000 refugiados anuales establecido por Trump, el más bajo en toda la historia de los Estados Unidos, inevitablemente contrasta con los anuncios hechos por el presidente Biden de llevar a 125.000 esta cuota a partir de octubre de 2021. Sin embargo, en términos poblacionales significaría un aumento del 0,03% del total de personas que habita legalmente en los Estados Unidos, cerca de 328 millones según el último censo. Aún así, la noticia ha cruzado fronteras hasta llegar a muchos de los 80 millones de desplazados forzados que actualmente hay en el mundo, entre ellos Hussein Ammar, quien tuvo que huir en 2013 de la guerra en Siria junto a su esposa y su pequeña hija y refugiarse temporalmente en Jordania.
قرار الرئيس بايدن يعني كثير مفرح وكثير يعني فيه تفاؤل فيه خير، بس ولكن احنا يعني هو أعلن عن زيادة بالسنة هاي، إنه زيادة أعداد، بس ما تحددت متى. يعني هي أعلن إنه 125,000 لسنة 2022. نحن بنتمنى إنه تكون الزيادات يعني السنة هاي يعني يكون في أعداد كبيرة، لأنه نحن بأمس الحاجة، لأنه يعني صار لنا 4 سنوات ونص نستنى الهجرة راحة من أعمارنا يعني. Otro de los anuncios realizados por el recién electo presidente Biden es la derogación del veto migratorio que Trump había establecido para ciudadanos procedentes de 7 países que tienen en común la práctica de la religión musulmana por parte de la mayoría. El veto prohibía el ingreso a los Estados Unidos de cualquier persona procedente de Irán, Somalia, Yemen, Siria o Libia, entre otros países. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. لما سمعت انه بده يشيل الحظر عن الدول المسلمة، الأغلبية المسلمة، يعني كان شعوري تفاؤل، وبعكس ما كان شعوري بال4 سنوات الماضية. انصدمنا وقت ترامب طلع القرار، فهلا صار عندنا شوية يعني أمل. Estos son los principales cambios que han sido realizados por la nueva administración estadounidense en referencia a los migrantes que intentan ingresar al país. Pero también se han dictado varias órdenes ejecutivas relacionadas con los indocumentados que están en los Estados Unidos y sobre programas de acogida iniciados con antelación al gobierno de Trump que Biden piensa retomar. Fíjense si son importantes las migraciones que el presidente de los Estados, Joe Biden, una de las primeras normas que firmó fue sobre políticas migratorias. La primera de ellas fue la restauración del DACA, una política implementada por la administración de Obama y que posteriormente fue bloqueada por la administración Trump, que pretende principalmente nacionalizar a aquellos hijos de migrantes que nacieron en los Estados Unidos. Además de eso, el propio presidente Joe Biden ha planteado la obligación del Estado de reagrupar a aquellas familias que fueron separadas, menores que fueron retirados a sus padres por parte del gobierno de Donald Trump. Además de eso, la administración Biden ha prometido la posibilidad de regularizar a las personas migrantes. Y es que en Estados Unidos hay más de 11 millones de personas que no tienen documentación y que cada día contribuyen con su esfuerzo y su trabajo a la economía de los Estados Unidos. Durante sus primeros días como presidente de los Estados Unidos, Joe Biden aprobó un conjunto de órdenes ejecutivas que contemplaban cambios significativos en el manejo del tema migratorio. Sin embargo, estas órdenes no se materializaban en reformas concretas en lo inmediato. Los decretos aprobados por Biden estuvieron más centrados en revertir las medidas de su antecesor y en plantear una revisión del sistema migratorio actual. Frente a esto, numerosos migrantes y defensores de los derechos humanos salieron a manifestar sus demandas en un clima de escepticismo. Fine-ish to get rid of the Trump policies, for example, but I think there's a lot of policies that predated Trump that are really bad for immigrants and communities of color. And so I think, I think it's hard, but I also think, we have victories. Obviously, like, getting Biden to pass all of these things, or to pass all these executive orders in the first couple of days is a victory. Entre las medidas aprobadas por Biden, destaca la intención de preservar y fortalecer el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, mejor conocido como DACA. Este programa, implementado durante el mandato de Obama, no solo protegía de ser deportados a los migrantes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, sino que además otorgaba la posibilidad de que pudieran acceder a derechos que antes les eran negados. And what DACA means to me, it means my whole life. Thanks to this program, I was able to purchase a house when I was only 20 years old. I was able to buy a car, was able to get my driver's license, and I have accomplished so many things like education-wise. I was able to graduate from university thanks to this program. Durante su mandato, Trump intentó varias veces acabar con el programa argumentando que era ilegal e inconstitucional. Sin embargo, la Corte Suprema intercedió para impedir que esto sucediera.
Si bien no pudo ser cerrado, no se aceptaron más solicitudes y los defensores de migrantes apenas lograron mantenerlo vivo por vías legales para que aquellos 700,000 jóvenes beneficiarios, conocidos popularmente como Dreamers, continuaran bajo esta protección. Today we got a good decision by the Supreme Court. The court decided to stand on the right side of history and allow 700,000 young people to continue to live their lives, to continue to live their dreams, and to continue to make America what it already is thanks to immigrants. So when Trump tried to cancel it, there was this gloomy feeling over all of us. We were in limbo, you know? We didn't know it was going to happen. And today I woke up to the news that it finally was protected, and I didn't know I was going to feel so excited, because now I know that with the Supreme Court backing this up, we can move towards fair immigration. En su primer día de mandato, Biden dio instrucciones al nuevo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, un hijo de migrantes, para que tomara todas las medidas apropiadas para conservar y fortalecer este programa, una intención que aún no se ha materializado en acciones concretas, pero que demuestra la voluntad de dar un giro en la política migratoria. En un segundo conjunto de medidas aprobadas, destaca una de ellas destinada a la reunificación de familias que fueron separadas bajo el mandato de Trump. We're going to work to undo the moral and national shame of the previous administration that literally, not figuratively, ripped children from the arms of their families, their mothers and fathers at the border, and with no plan, none whatsoever, to reunify the children who are still in custody and their parents. La separación de familias durante la era Trump se fundamentó en una política que ya existía previamente. Esta política determinaba que en ciertos casos, como cuando se le presentaban cargos criminales a un padre o madre, sus hijos eran enviados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, mientras sus padres eran detenidos para ser juzgados. Sin embargo, bajo la política de tolerancia cero ejecutada por el gobierno de Trump, cualquier adulto que intentara cruzar la frontera ilegalmente sería procesado en el fuero criminal. Esta medida ocasionó que al menos 5,400 niños fueran separados de sus padres. It's painful that I had to find out in my own city yesterday. I walked into a center, a social service center in East Harlem, to find that 239 children who were taken from their parents under the family separation policy had been sent 2,000 miles away. And they don't know when they're going to see their parents again. Esta política estaba destinada a disuadir a los migrantes de intentar cruzar las fronteras del país del norte. Sin embargo, la migración continuó debido a que las causas se mantenían vigentes. But this kind of family separation is a new policy that is being doing on purpose, so that it's on the news, so that people in Central America think twice for coming. So now we are competing with the drug cartels to see who is more terrorizing, who provides more fear, the U.S. government or the cartels locally, so that they choose that the cartel is better, that a death threat is maybe not as bad as losing your kid in the border for a couple of years. Bueno, y es de tomarse el riesgo si nos van a separar de nuestros hijos. Es un riesgo que llevamos, pero sé que voy a tener esa esperanza de que lo voy a volver a ver y vamos a volver a estar juntos otra vez. Frente a la indignación social y a la presión internacional, el gobierno de Trump dio un paso atrás en las medidas que ocasionaron la separación. Posteriormente, un fallo judicial obligó al gobierno a reunificar a las familias. Sin embargo, los padres de 545 niños no pudieron ser localizados. La medida aprobada por Biden estipula la creación de un grupo de trabajo para encontrar vías para la reunificación de las familias que aún permanecen separadas. I've been separated from my family too, and that it's crazy. It drives me crazy. And President Biden said it in his inaugurational speech. It's time to be bold. So I call you out, President Biden and Vice President Harris, to be bold and close the detention centers, to be bold and reunite families now, today. People cannot be there anymore. Biden también ordenó la revisión del sistema de asilo y las estrategias para abordar la migración irregular en la frontera sur. En este marco, planteó la revisión del protocolo de protección de inmigrantes conocido como Permanecer en México, una medida que establecía que los solicitantes de asilo debían permanecer en México mientras aguardaban respuesta a sus peticiones de asilo.
Esto ocasionó el colapso de la frontera sur y expuso a miles de migrantes a permanecer durante meses bajo duras condiciones en medio de la pandemia. Pues más que todo es con Trump, esa persona por la verdad que no tiene buen corazón. En lo que es la pandemia sí se entiende, ¿va? Pero es Trump el que ha estado reteniendo todo esto. A todos nos ha perjudicado de una gran manera y nosotros pues queremos entrar legal y pidiendo pues esa ayuda que realmente se necesita, ¿va? Al igual que la mayor parte de las medidas aprobadas por Biden, esta revisión no prevé un cambio a corto plazo. Defensores de los derechos de los migrantes han organizado una campaña llamada We Are Home. En el marco de esta movilización, si bien manifestaron su apoyo a las medidas aprobadas por Biden, su objetivo central es promover una verdadera reforma del sistema migratorio, un sistema que ha sido construido durante décadas bajo las administraciones tanto republicanas como demócratas. We are emerging out of 4 years of relentless systemic attacks on immigrant communities under the Trump regime. But the problems that the policies that Trump exploited, the enforcement machinery that he took and exploited, have been built over the past 4 decades under both Republican and Democratic administrations. Los primeros pasos de la administración Biden han demostrado la intención de dar un giro significativo en la manera de abordar el tema migratorio, la intención de abrir vías de legalización a más de 11 millones de migrantes indocumentados ha sido ampliamente celebrado por esta comunidad. Sin embargo, para que una reforma al sistema migratorio sea aprobada en el Senado, se requieren al menos 60 votos y los demócratas cuentan apenas con 51, por lo cual aún queda un largo y difícil camino para que esta reforma se convierta en una realidad. La política migratoria de los Estados Unidos ha pasado principalmente por el férreo y recio control migratorio, principalmente en sus fronteras, donde en los últimos años ha desplegado fuertes controles policiales. Pero además de ello, siempre sus administraciones han tratado de buscar políticas migratorias para rechazar a estas personas. Aunque Donald Trump aprovechó su mandato para vertir informaciones falsas, pero también atacar a las personas migrantes con un discurso cargado de odio y xenofobia contra estas personas, realmente su retórica pasó también por la del presidente Obama. Y es que el presidente Obama, fue el presidente que más personas migrantes expulsó. Sobre los 8 millones de personas fueron expulsadas por parte de la administración de Barack Obama. Sin embargo, es cierto que Donald Trump centró su discurso frente a esas personas. La situación de los Estados Unidos beneficia a grandes empresas. Y es que la situación irregular administrativamente de muchas personas beneficia a grandes empresas que aprovechan la vulnerabilidad de estas personas para usarlos como mano de obra barata. Ocurre en los Estados Unidos, pero ocurre también en otros países del norte, que aprovechan esta desigualdad para generar beneficios a sus propias compañías. El contexto del COVID ha hecho de que muchas poblaciones, principalmente de Centroamérica, pero sumado también a las crisis climáticas, hace que las poblaciones se muevan. Muchas de ellas tratarán de buscar una oportunidad en Estados Unidos. Por eso, la política migratoria de los Estados Unidos es tan crucial para los derechos humanos de estas personas que en muchos casos ya han dejado sus hogares o pretenden hacerlo. Así llegamos al final de Entre Fronteras. Lo primero, agradecerle que hayan estado con nosotros en este programa sobre migraciones y derechos humanos. Y le invitamos a seguir en sintonía y a volver la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras.